Hoy voy a responder una duda que todo gerente, gestor, líder e empresario tuvo o tendrá en su vida profesional. Y es, ¿cómo saber si es el momento correcto de despedir un determinado funcionario? Esa es una cuestión que puede dar mucho dolor de cabeza, que puede realmente quitar el sueño, ya que es una decisión importante el despedir o mantener un funcionario en nuestro equipo de trabajo. Para saber más de eso, síguenos hasta el final de este video, que daré un paso a paso y mucho más que la respuesta de esa pregunta para usted, mi amigo líder. Si tú eres líder a algún tiempo, seguramente ya pasaste por esa situación. Y si recién te ascendieron a un cargo de liderazgo, prepárate, porque vas a tener esa cuestión. ¿Debo o no debo despedir a ese funcionario? ¿Es el momento? ¿Será la mejor decisión? Eso no es fácil, es una decisión importante que va a implicar en los resultados de tu empresa, en la vida de una persona, de un profesional. Entonces, yo te voy a dar algunos tips para que tú puedas tomar la decisión más acertada. Anote, agarre bolígrafo y papel porque lo que se viene aquí es de alto valor. Me costaron varios años de práctica y muchos años de estudio para llegar a ese método. Hágate dos preguntas. Si ese funcionario pidiera renuncia hoy día, ¿qué sentimiento vendría a ti? ¿Alivio? ¿O te pondrías preocupado por perder un buen profesional? Bueno, si la respuesta es alivio, es un buen indicador que ya está llegando el momento de despedirlo. La segunda pregunta, si tú pudieras volver en el tiempo, ¿lo volverías a contratar? Si la respuesta es no, no lo volvería a contratar, y la respuesta es de que sería un alivio si él renunciara, mi amigo, ya pasó de la hora de que usted despida a ese profesional. Pero si la respuesta de repente es al contrario, cuidado, todavía hay puntos que evaluar. Pero no seremos tan superficiales en esa cuestión. Yo te voy a dar un paso a paso para que más bien tenga que despedir menos funcionarios. Porque al final y al cabo, la demisión, el despido genera costos de diversas formas para la empresa. Tanto los costos de ley como también el tiempo perdido y todas las consecuencias de estar cambiando personal. Entonces ese no es el objetivo. El objetivo más bien es mantener, preparar y alinear tus funcionarios, tu equipo. Entonces, si te interesa ese contenido, quédate hasta el final del video porque no te vas a arrepentir, tiene alto valor y es muy aplicable. Ok, amigo, si está haciendo sentido para ti, te pido que le dé me gusta en ese video y comparta con más personas para que más personas puedan beneficiarse de ese contenido. Además, me ayuda a hacer ese canal una fuente de conocimiento, una fuente de bendición en la vida de mucha gente. Así que vamos por más en esa cuestión de eliminación, de despido. Antes que estés pensando en despido, en demisión de funcionario, tienes que rever tu proceso como líder. Y yo te voy a enseñar un paso a paso. Pido que tomes atención. Hay 4 etapas antes de despedir un funcionario. Una etapa que es la etapa proactiva. Ahí vamos a hablar del reclutamiento, vamos a hablar de la cultura de la empresa, entrenamiento avanzado. Hay una segunda parte, que es la parte reactiva. En caso de que el funcionario no esté respondiendo de la forma correcta, es función del líder ser reactivo a eso y dar las señales claras a ese funcionario que él no está cumpliendo con las expectativas para el cargo. Entonces ahí pueden entrar tal vez una llamada de atención, una conversa, coaching. Hay todavía una parte que llamamos la parte de rescate, que es un último intento antes de tener que llegar al no deseado despido. Entonces, vamos por la primera parte, la parte proactiva. Reclutamiento. ¿Tú te estás encargando de reclutar bien tus funcionarios? ¿Tienes un proceso selectivo robusto? ¿Estás evaluando bien los currículos, la parte técnica? Y la parte de perfiles comportamentales. ¿Ya escuchó esa frase? ¿Se contrata por aptitudes y se despide por comportamientos? Tienes que evaluar los comportamientos. Hay ciertos tipos de comportamientos que se encuadran mejor para diferentes tipos de función. Tarea para la casa. Número 2, función de líder también. Explicar sobre la cultura de la empresa, las reglas de convivencia,
¿Cuáles son los valores? Pero no estoy hablando de algo que está en un cuadro, en una pared. Realmente, ¿qué se vive? ¿Es la puntualidad? ¿Es el respeto entre compañeros? ¿Es el código de vestimentas? Esas cosas tienen que estar claras. Tienen que estar claras para el nuevo colaborador. Si no, probablemente él se va a equivocar y usted va a tener que de repente estar pensando en despido. Es tu función entrenarlo. Después, otra función del líder en la parte proactiva. Entrenamiento. Un nuevo funcionario tiene que recibir un entrenamiento de cada una de las tareas que él va a cumplir en su rol. Muchas personas, muchos líderes están fallando por suponer que por un profesional tener un currículum, tener una experiencia, ya sabe hacer la función. Y no es cierto. La misma función en empresas distintas no son iguales, es como aprender de nuevo. Por último, en la parte proactiva, entrenamiento avanzado. Después de hacer todo eso, reclutar bien, aclimatar a la cultura, entrenar en las tareas, ¿usted está invirtiendo en entrenamientos avanzados? ¿Estás contratando empresas como Mentorize, personal, consultores como yo, como Michael, para entrenar de manera avanzada a tus funcionarios? ¿Los está llevando a entrenamientos para que se perfeccionen como personas, como profesionales? Eso es parte importante para que tú disminuyas tu tasa de rotatividad en tu equipo. Y obviamente es la manera que tú aumentes la productividad. Amigo líder, después de haber completado esa primera fase, que es la fase proactiva, en que usted reclutó bien, entrenó, aclimató ese funcionario con la parte cultural, le dio el entrenamiento y sus funciones bien específicas, le dio entrenamientos avanzados, llega la parte reactiva, que sería cuando ese funcionario no está actuando, no está respondiendo como tú esperabas. La primera fase, orientación verbal. Muchos de los líderes fallan en ese detalle. Piensan que mirar feo al funcionario o decir algo en las entrelíneas va a hacer con que ese funcionario entienda lo que está pasando. Y créame, no es así. Las personas necesitan un feedback claro, directo, para poder corregir sus actitudes. Entonces, cuando pase algo que no te agrade con tu funcionario, llámelo para un café en tu sala y diga específicamente en qué está fallando. ¿Es la puntualidad? ¿Es el uso del uniforme? ¿Es el tiempo que está tardando en pasar una proforma? ¿Es el trato con los compañeros, con el cliente? ¿Qué es? Sea específico. Orientación verbal. Si el funcionario está motivado, él le va a gustar, porque va a sentir que usted lo está cuidando. Ele vai perceber que ele pode melhorar, mas bem se vai motivar. Não tenha medo de conversar com seus funcionários. Converse, seja claro, respetuoso, por supuesto, pero seja específico. Isso ajuda muito. Outra opção, funcionário, você hizo a orientação verbal e siga insistindo no mesmo erro. Próximo passo. Porque não vamos estar insistindo no mesmo passo, sim ou não? Normalmente uma empresa tem vários funcionários, as coisas não todos os dias passam bem. Imagínate que el líder repita las mismas recomendaciones todas las veces. No va a funcionar. Tiene que haber un próximo paso. Nosotros en Brasil tenemos un dicho, primero bala de 38, después bala de cañón. Aquí es lo mismo, empezamos con una conversa y vamos subiendo el grado de la orientación, el grado de la cuestión reactiva. Entonces la segunda etapa es coaching. Michael, ¿cómo coaching? Simples, amigo. Usted le va a preguntar, Don Juan, yo no te entrené sobre el horario. Sí, entrenó. Don Juan, ¿no te explicaba que el horario, la puntualidad es un valor en nuestra empresa? ¿No negociamos eso? Sí, me explicó. Yo no te expliqué, no te pedí por favor que ya no llegues retrasado, que trates de llegar 5, 10 minutos antes, que no estés terminando de acomodar o comiendo, haciendo cualquier cosa después del horario. Sí, me explicaste. Entonces, ¿qué pasa, Don Juan? ¿Hay algo que está pasando? ¿Por qué usted seguimos teniendo problemas con la puntualidad? Y deje el funcionario hablar. Déjelo hablar. Por ahí va a tener una justificativa plausible. Usted va a tener que hacer algún ajuste. O por ahí él se va a dar cuenta que realmente está yendo por mal camino y tiene la oportunidad de corregir. Pero supongamos que aún así Don Juan sigue con problemas de horario. Usted va a pasar a una próxima etapa. Feedback por escrito. ¿Te acuerdas de la conversa verbal que tuviste con él? Ahora tú vas a escribir, vas a dar un feedback.
va a dar una retroalimentación. Don Juan, a pesar del entrenamiento, a pesar de nuestra conversa, a pesar del coaching que hicimos juntos, sigo preocupado porque tú insistes en la misma falla. Te quiero advertir, don Juan, que ese comportamiento no será tolerado en nuestra empresa y quiero pedir su compromiso. Escribe una carta, eso tiene más peso. Pide para él firmar, pongan fecha, firma usted también y guarda en el folder de ese funcionario. ¿Tiene sentido o no? Estamos subiendo los niveles, ¿ok? Viene una próxima etapa. Si el contenido de este video tiene sentido para ti, quiero hacerte una invitación muy especial. El día sábado, 6 de agosto de 2022, estamos con el curso El Poder de la Acción aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Va a ser una inmersión de más de 8 horas de contenido de alto valor como este. Entonces, si tú quieres encontrar una dirección para tu vida, si quieres superar la procrastinación, si quieres definir metas claras, empezar a ir en búsqueda a la vida extraordinaria que tú mereces, o si de repente quieres motivar a tu equipo, traerles esa conciencia, que ellos estén pensando en la misma sincronía que usted, estás invitado a esa gran oportunidad. Si quieres más información, aquí abajo te voy a dejar un link para que tú puedas contactarnos y que puedas aprovechar esa gran oportunidad de hacer el curso El Poder de la Acción. Sábado 6 de agosto va a ser una inmersión de más de 12 horas de contenido de alto valor. Contenido que puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu empresa, el rumbo de tu familia. Créame, es algo realmente impactante. Te invito, te espero ver el día 6 de agosto. El Poder de la Acción. Amigo líder, amigo emprendedor, aquí viene la tercera etapa de nuestra secuencia para evitar los despidos o para que el despido de un funcionario sea algo natural dentro de su empresa. La primera etapa, la etapa proactiva. La segunda etapa, la etapa reactiva, cuando el funcionario no está respondiendo como tú quieres. La tercera etapa ahora, la etapa de rescate. Eso ya es una etapa, usted ya tuvo, entrenaste, reclutaste bien, contrataste bien, entrenaste. Después lo llamaste a una conversa, feedback por escrito, coaching. Todavía no solucionó. Si tú tienes paciencia y crees que ese funcionario tiene perfil y merece seguir en tu empresa, todavía puedes hacer 2 cosas más antes del despido. Todavía tú puedes apelar a una advertencia escrita, formal, advirtiendo que si insiste en ese comportamiento va a ser despedido de su empresa. Percibe cómo eso va subiendo el nivel. Una advertencia por escrito. Está avisando. Usted lo está avisando claramente, directamente, que si insiste en ese comportamiento, va a ser desligado. Entonces, eso debe solucionar. En caso de que no solucione, usted todavía tiene un último recurso, y es la suspensión. El funcionario vuelve a incurrir en el mismo error en una manera, en un espacio de tiempo pequeño. Lo puedes decir, amigo, ya te di la advertencia, ya hicimos todo ese proceso, quiero pedirte que hoy no trabajes. Vaya a tu casa, pase la tarde, pase la mañana, pase ese día en tu casa, reflexionando sobre lo que tú quieres para tu futuro profesional. Porque aquí en la empresa no hay cabida para ese tipo de comportamiento. Es tu última oportunidad. Y si mismo así, ese funcionario vuelve a cometer el mismo tipo de error, el mismo tipo de comportamiento, ya no habrá duda. Él posiblemente puede ser que pida renuncia para ti. Posiblemente, y si no lo haces, si tú tienes que despedirlo, no va a ser una sorpresa, no va a ser una situación incómoda. Usted va a haber construido todo un trabajo. Es más, cuando usted contrate a una persona, usted ya puede mostrar a él cuáles son los pasos, para que él sepa qué tiene que esperar. Entonces no va a ser una sorpresa, va a ser una conversa. Bueno, querido funcionario, querida funcionaria, yo quiero decirte con todo el respeto que hemos pasado por todas esas etapas, pero realmente creo que deben haber mejores oportunidades para ti en otras empresas, de repente en otros rubros. Posiblemente esa persona está perdiendo el tiempo de su vida en su empresa. Es lo mejor que podemos hacer es liberarla para que ella pueda encontrar su camino, para que ella pueda encontrar realmente algo que la apasione, algo que realmente ella quiera. Porque posiblemente después de todos esos pasos dentro de tu empresa, no es lo que a ella le gusta, no está cómoda, no es su lugar. Y va a ser
algo bueno para tu empresa y algo bueno para esa persona, con respeto, con profesionalismo. Muchos líderes tienen ese miedo, ¿no? Ese miedo de cómo va a reaccionar él mismo o la otra persona en esos momentos de ajuste, de secuencia. Pero no hay que temer, simplemente mantener el respeto, tratar con profesionalismo, ser sincero, ser transparente, ser empático y todo va a fluir bien. Y yo te aseguro que si usted lleva un control y sigue ese paso a paso con tu equipo, tu tasa de despido va a disminuir bastante. Es más, menos personas van a pedir renuncia. La rotación de tu personal va a bajar. Ah, Michael, pero son muchos pasos. Ah, Michael, pero eso da trabajo. Claro, pero no tener funcionarios también que se queden en su empresa también da trabajo. También tiene un costo. La pregunta es, ¿cuál costo usted quiere? ¿Cuál costo usted elige? ¿El costo de dedicarse a su equipo? ¿El reclutar, entrenar, explicar la cultura, orientar, dar feedback, hacer coaching, hacer feedback escrito, advertencia, suspensión? ¿O usted prefiere el costo de nunca tener gente preparada? Es una elección. Tú puedes elegir. Yo te estoy mostrando un camino real que funciona. Entonces, si te gustó ese video o si tienes algún comentario, escribe aquí debajo. Va a ser un gusto compartir, sacar tus dudas o hasta mismo aprender de tus experiencias. Muchas gracias.